En este vídeo os voy a contar todo lo que me ha decepcionado nuestro propio Tesla Model 3. Hola, me llamo Lars y en este canal vas a encontrar reviews y opiniones sinceras sobre vehículos eléctricos. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Bueno, en este vídeo os voy a contar todo lo negativo sobre nuestro Tesla Model 3 Performance comprado en marzo de 2019. Y cuando digo lo negativo, digo las cosas que me han decepcionado, cosas que esperaba mejor o que no sabía que iba a ser un problema o una complicación cuando compramos el coche. El coche comprado en marzo de 2019 pero reservado en abril 2016 nos costó en su momento 79.000 euros. Como he dicho, es un Tesla Model 3 Performance, es azul, tiene el interior blanco y tiene el autopilot y la capacidad de conducción autónoma total. Entonces está equipado con todos los extras. En los casi 2 años y medio que tenemos el coche ha hecho un poco más de 65.000 kilómetros. Los primeros 42.000 eran el primer año, pero como luego hemos tenido el confinamiento, viajamos mucho menos, pues no hemos hecho tantos kilómetros. Obviamente me gustan los Tesla tanto que cuando hace poco, en abril, necesitamos otro coche más, compramos otro Tesla Model 3. Por lo tanto, todo lo que vais a oír ahí no significa que es mal coche o mal producto, pero quiero hacer un vídeo destacando solamente lo negativo. Tomadlo como queráis. Puede que otros propietarios han tenido otras experiencias y tienen otras quejas. Yo voy a hablar exclusivamente sobre lo que ha pasado a nosotros y cómo yo lo veo. Si tú tienes un Tesla Model 3 o crees que hay otros problemas que yo no expongo aquí, pon un comentario abajo que me gustaría escuchar tu opinión. Lo primero que me ha decepcionado son los escasos avances del autopilot. Cuando compramos el coche en 2019, en marzo de 2019, a principio de año, ¿no? Ponía en la página web que antes de final de ese año, antes de final de 2019, el coche iba a ser capaz de guiarse por ciudades. A ver, ya sé que los plazos que dan son optimistas, y tampoco esperaba realmente que ese mismo año estaba todo perfecto, ¿no? Es un poco curioso, compras algo y no tomas en cuenta o no lo tomas del 100% en serio lo que pone en la página web. En la página web de ventas ponía que íbamos a tenerlo ese mismo año. Pero incluso así, me parece imperdonable que ahora estamos en julio de 2021, ¿no? 2 años y medio después, y todavía no tenemos esa funcionalidad. Es una de varias funciones que han venido muy tarde. Me parece que los avances del autopilot van demasiado lento. La calidad del autopilot pues a veces mejora un poquito, a veces empeora un poquito. Realmente tenemos desde el principio la funcionalidad nueva de Navigate on Autopilot, donde el coche te indica en qué carril ir y si tú pones el intermitente, pues cambia de carril. Está bien, pero tampoco es la panacea, ¿no? Me parece que los avances del autopilot van demasiado lentos. Lo siguiente que me ha decepcionado de los Teslas son los ajustes del propio coche. Tanto el nuestro de 2019 como el que tenemos de 2021 puedes encontrar cosas que están desajustados. Tesla habla siempre de que mejoran la calidad poco a poco, pero realmente no veo grandísima diferencia. Casi en todos los Tesla Model 3 que he visto puedo encontrar paneles que no están perfectamente alineados, puede ser en las manetas que están un poco más hundidas, un faro que está un poco descolocado. Creo que el problema es fundamental en cómo Tesla hace el coche y es algo, le puedes dar mucho o poco importancia, no le doy mucho, pero desde luego es algo que me decepciona un poquito. Lo siguiente que me ha decepcionado es la calidad de la pintura o la aplicación de la pintura que tienen los coches. Voy a poner aquí algunas fotos de nuestro coche de 2019 y estas fotos es tal como llegó entregado, es al principio y se ve antes y después de un pulido y el pulido lo realizó otro taller donde a la vez han aplicado un PPF, un Paint Protection Film, un plástico que recubre partes del coche para cubrirlos o para protegerlo y parte de ese proceso es darle un pulido para que la pintura quede súper lisa. Esto es un trabajo que quizás debería venir ya bastante mejor directamente de fábrica de Tesla. Sobre todo se ve en la parte frontal que tiene un remolino donde han intentado reparar un fallo, ocultar algo y ha quedado bastante feo en el coche. Afortunadamente, con un pulido profesional se fue.
pero me parece que la aplicación de la pintura no es muy buena. Lo mismo pasa en nuestro segundo Model 3. No tiene fallos tanto como viene en el primero, pero sí que se nota la falta de suavidad en la pintura. Le vendría muy bien un pulido para que la pintura tuviera una superficie más lisa y daría mucho más brillo al coche. Me parece que la pintura o la forma en que la aplican, sobre todo quizás es la capa de protección que va por encima de la pintura, no la están aplicando con la calidad que deberían hacerlo. Esto me lleva al siguiente punto, que es en general el control de calidad que tiene Tesla antes de entregar los coches. Esto lo he visto en muchos coches entregados, he estado en muchas entregas, me gusta ir a ayudar con las entregas para responder preguntas y ayudar a los nuevos propietarios a conocer sus vehículos. Además, en general es un momento feliz, ¿no?, que tienes un coche nuevo. Pero veo bastantes cosas donde fallan en el control de calidad. Son detalles pequeñitos, detalles que si se aplicara un control más estricto de calidad, pues esa experiencia que tiene un usuario nuevo los primeros 2 o 3 días sería más fluido. Yo creo que incluso sería mejor económicamente para Tesla mejorar ese control de calidad, porque al final resulta que muchos propietarios van a tener que volver al Service Center para arreglar cosas pequeñas, como por ejemplo, en el segundo Model 3 que compramos tenía todavía algunas pegatinas puestas por dentro que no deberían estar ahí. Y un plástico debajo del retrovisor no estaba bien empujado para arriba, lo cual significaba que cuando conducías a velocidades altas, pues el coche silbaba. Realmente un tono muy agudo y muy alto. Y lo he visto en muchos de los coches entregados recientemente. Y es una tontería, es simplemente empujar el plástico arriba, hace clic y ya no pasa más. Pero si nunca has visto ese problema, llegas a casa y tu coche emite un silbido al conducir y no sabes por qué. He visto otros coches con problemas similares. Nunca suelen ser cosas importantes, son cosas que se arreglan en 5, 10, 15 minutos en el Service Center oficial. Para mí no es ningún problema porque vivo aquí cerca del Service Center, pero si coges el coche y te vas a Galicia, Santander o otro sitio donde no tienes fácil acceso a un Service Center, pues puede resultar problemático que tu control de calidad no es bueno. Después de la entrega de nuestro primer Model 3 teníamos un par de plásticos que estaban mal ajustados y cositas así que se arreglan con nada de esfuerzo, pero un control de calidad inicial buena hubiera pillado esos errores. Lo siguiente que me ha sorprendido negativamente es el consumo en parado, cuando el coche está parado con el modo centinela puesto. Bueno, el modo centinela era algo que ni siquiera tenía el coche cuando lo compramos, pero ahora que lo tenemos, pues veo justo criticar que consuma tanto. Realmente el coche puede perder entre 5 y 10% de batería cada 24 horas, lo cual significa que si tú vas a algún sitio, aparcas más de una semana, tienes que empezar a pensar si quieres quitar el modo centinela y dejar el coche sin vigilancia, o si puedes realizar tu viaje cuando regresas con lo que hayas perdido de batería. Me parece que el consumo en parado con el modo centinela es un poco elevado. El siguiente problema es uno que hemos tenido en el primer Model 3, no lo hemos tenido en el segundo, es posible que se haya arreglado desde entonces, es que el coche a veces ha olido fatal. El sistema de aire acondicionado tenía un problema donde humedad se quedaba dentro de los viaductos, se creaba, no sé si hongo o algo ahí dentro, pero olía fatal, olía a calcetín mojado o zapatillas de deporte o alguna cosa así. Desde luego, nada agradable para un coche nuevo y eso empezó pues muy pronto, el mismo verano, después de comprarlo, 3, 4, 6 meses después. Desde entonces hemos cambiado los filtros de aire acondicionado y hemos hecho una buena limpieza del sistema y el problema se ha resuelto. Pero me ha decepcionado un poquito que en un coche nuevo tiene que oler mal. Hay dos cosas más. Las dos cosas donde más me ha decepcionado el Tesla Model 3 y antes de contar eso os voy a contar 3 cosas que todo el mundo piensa que debería decepcionar, pero que realmente para mí nunca ha sido un problema. Gran cantidad de personas piensan o opinan o han oído o leen en Twitter que el servicio postventa de Tesla está muy mal. Realmente nunca hemos tenido problemas, de hecho ha sido muy fácil organizar citas a través de la aplicación.
siempre han sido citas que han cogido en un tiempo razonable, han solucionado los problemas que hemos tenido. No siempre a la primera, pero en general no ha sido una experiencia peor que con cualquier otro servicio postventa de cualquier otra marca de coches que hemos tenido. De hecho, utilizar la aplicación, las notificaciones y toda la automatización que tiene en el sistema me resulta muy cómodo, muy fácil. El segundo punto, donde todo el mundo piensa que Tesla ha fallado y yo no opino lo mismo. La falta de cargadores en general en España. La red de supercargadores, solo hay 30 y tantos, 40 puestos en toda España. Pues quizás es por las rutas que cogemos o por donde hayamos viajado, pero después de 65.000 kilómetros en toda España, jamás me he encontrado en una situación donde me faltaban cargadores, donde estaban sobrecargados, donde había cola o donde no podía encontrarlo, ¿no? Siempre han funcionado bien, hay más de lo que han hecho falta y nunca hemos tenido que quedarnos tirados o hacer pues, una vuelta grande para buscar algún cargador. En general, la red de cargadores, tanto los supercargadores como los cargadores de destino, siempre nos han servido. Y el último punto, donde muchas veces me preguntan si me ha decepcionado Tesla, es en caída de precios. Como he dicho al principio, nuestro Tesla Model 3 Performance costó 79.000 euros al comprarlo. Hoy en día, con la misma configuración, el coche valdría 73.000 euros. Yo entiendo perfectamente que hemos comprado un producto que era nuevo en el mercado y por lo tanto tenía un precio un poquito más alto. Incluso así me parece que 2 años después, cuando Tesla ya tiene una presencia mucho más establecida en España y en Europa en general, solamente haya bajado 6.000 euros con la misma configuración. Entiendo perfectamente que haya otras configuraciones mucho más asequibles. Mi opinión es que me alegro de que más personas tengan la oportunidad con su propia economía de comprar el coche que nosotros disfrutamos desde el primer día. Pero volviendo a las dos decepciones más grandes que tiene el coche nuestro. El Tesla Model 3 Performance de 2019, en mi opinión, tiene un ruido de viento más alto de lo que se debería esperar a un coche en ese rango de precio y sobre todo porque es un coche deportivo con más de 500 caballos que le apetece utilizarlo de forma deportiva también. Cuando subimos la velocidad bastante en autopista a 120 o encima, hace bastante ruido. No es porque le falta el ruido de motor y el ruido de motor en un coche normal de etapa. No, he probado muchísimos coches eléctricos en los últimos 3 años y el Tesla Model 3 Performance tiene, en mi opinión, un nivel de ruido de viento, sobre todo de viento, no tanto de rodadura, pero de viento más alto de lo que debería tener un coche de esa clase. Y por último, y no necesariamente el problema más grande, pero desde luego algo que me importa bastante, es la degradación de la batería. Con 2 años y medio y 65.000 kilómetros, nuestro coche ha perdido alrededor de un 10% de su capacidad de batería, quizás incluso un poquito más. Cuando nos entregaban el coche, marcaba alrededor de unos 500 kilómetros de autonomía. Hoy en día marca entre 440 y 460 según la temperatura y otros factores externos. Depende un poquito, cada día puede marcar un poquito más o un poquito menos. Digamos que ha bajado de 500 kilómetros teóricos a 450 kilómetros teóricos. Y eso es claramente debido a la degradación de la batería. Un 10% de degradación de la batería en 2 años me preocupa un poquito. Si se queda en eso o baja, digamos, 1 o 2% cada año o cada 2 años, no me importa y me parece normal. Pero en esos 2 primeros años, la caída ha sido más o menos continuo y eso sí que me da un poco de respeto. Entonces diría que los 10% que ha perdido nuestro coche inicialmente, eso es un poco más de lo que yo esperaba. Y no es que utilizamos mucho la red de supercargadores, no, casi siempre cargamos en casa, en una carga lenta, en un garaje cerrado donde no sube demasiado la temperatura. Intento mantener unos hábitos saludables para la batería, nunca lo cargo hasta el 100% y en general entre el 70 y el 80% y nunca lo dejo vacío o nunca lo bajo mucho. Entonces, nuestra batería está en teoría bien cuidado, pero sí que tiene algo de degradación. Esta degradación es un poco distinto de coche a coche,
pero no creo que hay mucho que podía haber yo hecho para degradar la batería menos. Cuando hablo de tener un 10% de degradación, no es que tengo las baterías sin balancear o las celdas desequilibrado o alguna cosa así. No, he hecho varias pruebas, lo que tengo es eso. Realmente, ahora mismo, nuestro coche ha perdido un 10% de la capacidad inicial. Un 10% son 50 kilómetros teóricos, no son 50 kilómetros reales, porque en ningún momento ese coche en autopista se ha podido hacer 500 kilómetros seguidas, ¿no? Eso ya estaba yo bien consciente de ello, ¿no? Ese coche a 120, pues entre 350 y como mucho 400 kilómetros según temperatura, orografía, viento, ruta y todos esos factores externos, ¿no? Entonces, si he perdido un 10%, pues he perdido entre 35 y 40 kilómetros en vez de los 50, ¿no? Incluso así, me parece un poco más de lo que esperaba de ese coche y espero que cuando hagamos un vídeo dentro de un año o dos, ver que se ha parado un poquito. Es muy típico, por lo menos en el Model S y el Model X, que los primeros años perdemos un poco más de batería y luego se va estabilizando. Pues esa es la lista de decepciones que me he llevado con nuestro Tesla Model 3. Incluso así, diría que es el mejor coche que jamás hemos tenido. Además, si mañana tuviera que pagar otra vez la misma cantidad por el mismo coche, lo haría sin pestañear. A ver qué os ha parecido la lista. ¿Esperabais más, menos, otras cosas? Si tienes un Tesla, ¿tú harías una lista parecida o tienes otras cosas que yo no he tenido que te ha sorprendido negativamente? Venga chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.